Julio, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco la historia, ¿no? Que debe ser repetida para usted, pero no deja de ser bueno. El hecho de entender cómo aquellos que combatieron estuvieron en veredas opuestas y en una guerra, después colaboran en acciones humanitarias. Porque yo le agregaría que este premio o la postulación del Premio Nobel de la Paz se tiene que llamar el Premio del Amor que te da mucha paz. Porque esto ganó el amor sobre el odio, ganó el amor sobre el rencor, en definitiva ganó el amor. Cuando vos encontrás a tus compañeros con nombre y apellido como corresponde, cuando vos ves a las madres llegar a la tumba de sus hijos, abrazar esa cruz, besar esa cruz y que te abracen y te digan gracias hijos por ayudarme a encontrar a mi hijo, es muy noble y te da mucha paz. Por eso digo que todos los veteranos, ahí tenés a Fito y otros tantos veteranos, se tienen que sentir orgullosos no por Julio ni por Jeffrey, sino porque la causa está postulada, sino porque la causa está trascendiendo las fronteras, sino porque de la causa están hablando desde Londres, Francia, Italia, Perú, donde te imagines están llamando. Se tienen que sentir orgullosos que estos nombres propios como Jeffrey o Julio, seguramente muchos se van a olvidar con el tiempo. Lo que nunca nadie se va a olvidar, que hay 115 compañeros con nombre y apellido. Lo que nunca nadie se puede olvidar, que hubo un acto humanitario increíble, gracias a una persona que es inglés, que hizo con nuestros compañeros un trabajo excepcional. Así que este Premio Nobel de la Paz, la verdad que nosotros somos solamente el nexo de unión, pero son de los que ves atrás de mis compañeros que no están y de las madres que los parieron. Ellas son las verdaderas candidatas al Premio Nobel de la Paz. Julio, ¿cómo surgió la idea? Contanos cómo surgió la idea, el contacto con Cardoso, bueno, de qué hablaron y cómo apareció esta idea de recuperar la identidad de muchos argentinos que están allí. Mira, ustedes lo dijeron muy bien, no hablo una palabra en inglés y si digo yes, la digo mal. Gracias a Dios. Y Jeffrey, gracias a Dios, habla perfecto el español, si no nunca nos hubiéramos cruzado, nunca. Porque en el año 2008, en la semana de abril del 2008, siempre quise ir a buscar a Julio que había dejado en el 82. Siempre. Porque el Julio que estaba no era ese Julio que era. Cuando lo fui a buscar en el 82, a ese Julio en el 2008, fui a mi campo de batalla a mis compañeros, fui al cementerio, el lugar donde habíamos enterrado a nuestros compañeros y no lo encontré. Llegar a Darwin y ver 122 placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Recorrer mis compañeros que lo habían enterrado en un lado como Aguilar y Ochoa y estaban en otro lado. Buscarlo al resto de mi gente del regimiento de Chávez, Bordón, Valvidar, Oriberger y no encontrarlo. La verdad que fue desesperante como compañero. Ponerte en el lugar como madre. Lo que han vivido esas madres. Entonces, si me hubiera tocado quedarme, yo hubiera sido uno de ellos sin duda, porque no tenía mi chapita identificatoria. Cuando vos tenés la empatía con el otro, digo, no puede ser, tenemos que hacer algo con esa placa que nos partió la cabeza y no sabíamos qué, porque nunca entendimos cómo estaba el cementerio. En ese mismo año, en el 2008, pero el 17 de octubre, armamos un proyecto que se llamó Identidad Compartida, de poner una mamá de un soldado inglés y una mamá de un soldado argentino, ambos con sus hijos muertos, y preguntar quién ganó la guerra. Para las mamás perdieron las dos la guerra porque perdieron su ser más querido, su hijo. Eso hace que nos inviten desde Londres de un grupo que se llama SAMA 82, un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas, donde fuimos a aprender, a ver, a copiar, a imitar y a averiguar un montón de cosas, entre ellos el tema del cementerio. Porque mi madre dijo, yo no hubiera estado ni un segundo de mi vida sin buscarte. Eso fue lo que en cada reunión que nos ponían diferentes traductores, comentábamos después de cada charla el viaje cuando me fui a buscar. Y esa placa que nunca la entendí. Cuando estaba Jeffrey, que traducía, uno sentía y veía algo raro en él, porque nunca supimos quién era, hasta el último día. Porque el último día, cuando nos tenemos que venir, nos invita a un pub y nos dice quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo para nosotros que no era secreto, que lo tenía el gobierno argentino, el gobierno británico, la Cruz Roja Internacional y ahora nosotros. Dice, sabrán qué hacer con él. Y la verdad que le da la dirección al taxista, abrimos ese sobre gigante y empezamos a ver fotos, coordenadas, números, impresionante, no entendíamos nada, sabíamos que teníamos algo muy fuerte en nuestras manos, pero no sabíamos qué era.
Cuando Desde el, llegamos a nuestro país y lo... desde el 88, Julio. ¿Cómo? Desde el 88. Desde el 2008. Desde el 2008. En el 2008 él me lo entrega. O sea, el 2 de abril del 2008 fui a buscar a Julio. El mismo año, en el 2008, el 17 de octubre estábamos en Londres. 3 días anteriores murió mi hermano y la dejé a mi mamá con la carga emotiva de saber lo que es perder un hijo, verlo agonizar, verlo morir y saber dónde está enterrado. Y comprender y entender el sufrimiento del resto de las mamás. Jeffrey, cuando nos da este informe y pudimos venir al continente, a nuestro país y lo pudimos traducir, era algo impresionante. La verdad que yo vivo frente al mar y lo fui a leer a la costanera. Te daba mucha bronca, mucha impotencia, porque ahí mismo decía que había llamado el gobierno argentino a que fuera alguien a reconocer a sus muertos. El cementerio o la ceremonia final fue hecha el 19 de febrero de 1983. Así, mirá, si hubo tiempo de que vaya uno a reconocer sus muertos. Y nadie lo hizo. No hubiera existido nunca una placa de esta si hubiera ido un argentino a reconocer cada uno de sus muertos o a tomarle las huellas dactilares. Eso hace que nosotros empecemos con esta campaña a buscar en ese informe. Descubrimos un detalle muy importante, que eran muchas letras y muchos números, que ese número podía ser un número de documento, y la verdad que sí, era un número de documento de una persona que se llamaba Gabino Ruiz Díaz, un soldado correntino, que había fallecido el 28 de mayo, y que ese número de documento había generado una pensión de guerra que la cobraba una señora Elma Peloso todos los días 27 en San Roque Corriente. Y nos fuimos para San Roque Corriente a buscar a esa mamá, Elma Peloso. Y Elma Peloso vive a 33 kilómetros de ahí, calle de tierra, lugar en el medio del campo, en el medio de la nada, y la encontramos. Y le preguntamos, vimos en qué condiciones vivía, qué necesitaba. No nos animamos a decirle en el primer día. Volvimos los 15 días con la cama ortopédica, silla de rueda, pañales, todo lo que necesitaba. Y ahí sí nos animamos a decirle que sabíamos, en todo ese cementerio, estaba la posibilidad concreta de saber en cuál lugar se encontraba Gambasito, su negrito. Pero ella solamente tenía que decidir si quería o no quería con una gota de sangre. Y él me dijo que sí, que no tiene ningún problema. Su hijo está en su tierra, no está en ningún lado, no está usurpando nada. Dice, pero que sí le encantaría saber en qué lugar estaba. Por eso Elma, para nosotros tuvo un gusto especial, porque fue la que nos empujó a ir a hablar a antropología forense, a los psicólogos, a las Naciones Unidas. Hablamos con todo el mundo para ver si esto era posible, y todos nos dijeron que sí. Empezamos a buscar familias, nos dijeron que sí. Tuvimos un montón de palos en la rueda, pero era tan fuerte el amor de esa madre y de ese padre que querían, que la verdad que no nos importó. Pero hoy, con mucho amor, con mucho orgullo, con mucha felicidad, mucha paz, es muy difícil de transmitir la palabra paz, hoy tenés 115 compañeros identificados. Tenés 115 compañeros que recuperaron su nombre, su apellido, su identidad, su rostro, su historia. Hoy no solo lo conoce Dios, lo conoce todo el mundo, el que visita las islas. La verdad que es algo impresionante lo que viven los papás. Las imágenes que ustedes pasan cuando ven a las madres en el cementerio, yo te garantizo que acompañarlas a las mamás a pasar ese caminito finito y largo que iban agobiadas, arrastrando las piernas, con los hombros caídos, la cabeza agacha, destruida por el viaje, sentarse al lado de la cruz de su hijo, abrazarla, hablar con él, que se levante y que te abrace, que te diga gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo, y que en ese mapa de la vida, en esa carita maravillosa, en esa arruga divina, vertía un montón de lágrimas y solamente se secaba con su pañuelito las lágrimas. La verdad que después de 3 horas cuando nos tuvimos que ir, esa mamá ya no arrastraba los pies, ya no caminaba corva, llevaba la frente bien en alto, y aunque parezca mentira, había un cejo de felicidad en ese mapa de la vida. Tenía esa sensación de paz y de tranquilidad, de saber por fin, después de tantos años, pudo encontrar dónde descansa su hijo. Bueno, realmente no hay palabras, ¿no? Un testimonio que habla por sí solo. Julio, muchísimas gracias por Antes déjame confesarle algo, ¿no? Sí. A nosotros particularmente, nosotros dos somos casi de la misma generación. Nos toca muy de cerca esto que usted está relatando. Nuestros inicios como periodistas
se inició precisamente en aquella época. Y fue muy duro, desde una radio, tanto para Guillermo como para mí, trabajábamos en la misma radio, seguir esa contienda por comunicados oficiales, escuchando Radio Colonia y escuchar el comunicado final del ejército, del gobierno argentino y la Junta Militar comunicando la capitulación del ejército argentino en Malvinas. Así que en silencio y con mucho respeto hemos seguido, Julio, su relato, que le soy muy franco, a mí me ha conmovido muchísimo, sobre todo en el relato de lo que usted contaba de las madres, de la posibilidad de poder abrazarse al menos de lo que queda de su hijo, ¿no? Yo te agradezco infinitamente, primero porque no se lo dije a ustedes, no se dan cuenta, a veces como nosotros no nos damos cuenta de lo que hicimos. Yo vivo flotando en una nube porque amo lo que hago, me apasiona lo que hago. Yo no vivo de Malvinas, vivo por Malvinas. Y ustedes, los medios, son una parte tan importante de todo esto, que llegan con un mensaje claro de amor, de tranquilidad, de felicidad, llegando a cientos de hogares que nos ayudaron a buscar a nuestros hermanos, a la familia. Por eso siéntanse como que los nominados son ustedes también. Son una pata fundamental de esta mesa. Y que los vuelvo a repetir, que los veteranos digan, estamos nominados, no Julio, no Jeffrey, los veteranos, porque acá gana el amor sobre el odio. Gracias, Julio, un abrazo enorme y bueno, muchísima suerte para este premio. Ya lo tienen, prácticamente. Gracias.